Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana. Y sabes, hoy traemos un tema increíble, un tema muy cotidiano y sobre todo bastante trágico. Y vamos a platicar sobre la violencia vicaria, cuando los hijos son las víctimas. Esta mañana nos acompaña vía Zoom la psicóloga con especialidad en criminología, Vianey Uriarte. ¿Cómo estás, Vianey? Buenos días. Hola, Axel, buenos días. Pues encantada de estar aquí de nuevo. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y sabes, este tema que sigue causando mucha conmoción porque las historias son muy trágicas, son dolorosas, y este tema lo traemos a colación por los hechos que han sucedido recientemente alrededor del mundo. Un caso muy sonado de Tomás Jimeno, esto en España. Resulta que el padre asesinó a sus dos hijas, las tiró al mar, a las dos pequeñas, las recogió. Lo curioso del caso es que las recogió como un día común y corriente en la casa de los abuelos, pasó por ellas a las clases deportivas, las asesinó y tomó su bote, zarpó en las costas de Tenerife, en España, las lanzó al mar. Pero ¿sabes qué fue lo curioso aquí? Que las metió en unas bolsas deportivas, unas bolsas que se les dicen estancas, con anclas. ¿Para qué? Para que los cuerpos se fueran hasta la profundidad del mar, con el fin pues de generar incertidumbre, ¿no? De no poder encontrarlas nunca más. Lo curioso del caso es que a una de las hijas sí la encontraron a 1000 metros de profundidad, la segunda niña sigue desaparecida y el papá también sigue desaparecido. Esta semana, Vianey, también en Hermosillo, resulta que un papá mató a sus 3 hijos tratando de hacerle daño a su expareja. En Tijuana, en marzo, también justamente otro plan macabro de otro padre que mató a sus 3 hijos. Inclusive en la nota mencionan que el papá le mandó un mensaje a la mamá advirtiéndole que se encontraría con una sorpresa cuando llegara a la casa, y claro, cuando llegó los niños estaban también asesinados. Es triste y es lamentable hasta dónde llega este plan macabro en la mayoría de los hombres con el fin de causarle dolor pues a su expareja. Vianey, platícanos. Sí, Axel, la verdad es muy, muy lamentable estas situaciones. Desgraciadamente, pues siempre hay señales, siempre hay ciertos antecedentes que a lo mejor por desconocimiento, por ignorancia o por descuido o por a lo mejor confiar en demasiado en las personas, pues suceden estas cosas, ¿no? Pero es muy real y aparte que no es un tema nuevo, es algo que ya viene sucediendo desde hace muchísimos años. Este nombre de llamarlo así, violencia vicaria, es reciente, es nuevo. Sin embargo, el tema, o sea, las acciones ya son desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años atrás. Y es triste, ¿no? Porque justamente los adultos se aprovechan de esta fragilidad de los menores con el fin de causar un daño psicológico a su pareja, pues despertando en ella ese sentimiento de dolor, inclusive esta también sensación de culpa por habérselos prestado o por no poner atención. Pero platícanos, ¿qué es la violencia vicaria? Mira, específicamente la violencia vicaria es un término que hace referencia, pues, que se utiliza para definir la violencia que es enfocada hacia los hijos, pero con la finalidad de dañar o de tratar de controlar o de someter a la pareja, ¿sí? O al otro, ¿sí? Aún puede ser estando en pareja o ya estando separados, ¿no? Divorciados o separados. Es frío, es cruel, porque estamos hablando de este vínculo de personas que le deberían de dar el amor, la guardia a sus hijos, ¿no? Mira, esto sí es un tema muy serio, o sea, lo voy a decir así, es un tema muy, muy serio, que sí deberíamos de tomarlo muy, muy en cuenta en cada una de las casas, o sea, ponernos bien atentos, y sí hay maneras de empezarlo a identificar. Por ejemplo, aquí en esta situación, bueno, si tu pareja, cada que discuten o se molesta contigo por algo, trata de rechazar, de golpear, de humillar o de abusar, de manera visible e intencionada a los niños para lastimarte o para tratar de controlarte, para tratar de que cedas en algo que te está diciendo o para tratar de que dejes de hacer tal o cual cosa, pero lo hace hacia los niños. Eso es estar ejerciendo violencia vicaria, ¿no? Entonces, si te fijas, es una situación bastante común, no es tan alejado de la realidad como creemos. Y yo creo que justamente la polaridad de la violencia vicaria
es llegar a consumar el asesinato, porque inclusive si hablamos de violencia vicaria, Vianey, podríamos hablar de maltrato psicológico, de esta privación de las necesidades tan básicas, de los abusos físicos que ya son más obvio, inclusive también el abuso sexual. Sí, bueno, es que la violencia vicaria implica desde como digo, humillar con palabras, sobajar, golpear o rechazar de alguna manera a los niños, incluso pues llegar al abuso sexual, pero lo hacen de manera ya más visible y evidente, como para darte donde más te duele. Esa es la característica que ellos toman en cuenta, ¿no? O sea, ellos creen que de esa forma te van a dar donde más te duele, ¿no? Que son en los hijos. Con el tema de la violencia vicaria no se me llega a lo mejor algunas ideas de hablar de las necesidades básicas como lo podría ser la pensión, saliéndonos un poquito, la pensión, el tema de no dejar ver a los niños porque resulta que están en pleno divorcio. ¿Esto podría entrar dentro de violencia vicaria? Hay ciertas situaciones que se dan en los divorcios y que si el abogado o el perito psicólogo determina que en ese momento no es pues bueno que el niño conviva con el papá o con la mamá, pues puede llevarse a cabo, ¿no? Sin embargo, si lo estás haciendo a lo mejor como una manera más de ejercer control en la pareja o en la expareja, y lo quieres hacer como una manera de que ceda a tus peticiones del divorcio, entonces pues claro que sí, puede ser tomado como un tipo de violencia, ¿no? Violencia vicaria en este caso. Y yo creo que aquí es muy importante, pues cuando estemos en discusión con nuestra pareja o expareja, pues también salvaguardar la integridad de los niños, ¿no? Llevarlos a lugares seguros. O sea, si tú ya sabes que tu pareja es violenta, si tú ya sabes que tu pareja puede tener esta tendencia agresiva, es bueno tener un plan de acción, un plan de escape con los niños, enseñarles cómo ponerse a salvo, enseñarles hacia dónde correr, enseñarles que tienen que gritar, que pueden golpear y irse, o ponerse en contacto con algún familiar, darles el número o tener por ahí escondido. O sea, siempre debes de tener como ese plan, ¿no? De escapatoria, pero sobre todo pues para los niños, o sea, en dado caso, igual para alguna mujer u hombre que viva violencia, pero sí es salvaguardar a los menores siempre, ¿no? Saber que existe la jurisdicción, existe el tema de leyes, que al final de cuentas esto llega a ser violencia intrafamiliar. Sí, Axel, así es. Mira, las personas deben de saber que este tipo de violencia vicaria puede ser castigada por la ley y que las leyes protegen claramente pues a todos los menores de edad. Es decir, que si tú denuncias, pues muy probablemente vaya a proceder y que la persona va a poder ser castigada, ¿no? Pero sobre todo, lejos de que pueda ser castigada la persona, pues el menor va a ser protegido. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Al hacer algún tipo de denuncia en este sentido. Es importante sí que sepan que puede ser castigada. ¿Por qué? Porque estás hablando de maltrato, estás hablando de omisión de cuidados, estás hablando de violación o abuso sexual, entonces todos esos son delitos, ¿no? Y con las agravantes de que como son los padres biológicos, pues el caso todavía puede sumar más años, ¿no? Así es, por razón de parentesco. Claro, algo muy importante, Vianey, pues es justamente la educación. Yo creo que a nuestros hijos les deberíamos enseñar que su cuerpo no se toca, que su cuerpo es suyo, e enseñarles que nadie puede ejercer violencia sobre ellos o que nadie puede coartar su libertad de elección. Pongamos este ejemplo de las niñas estas que mencionamos en un inicio de España. Estas niñas se fueron con su papá creyendo que su papá pues iba a hacer cualquier cosa con ellas, como cualquier otro día que las visitaba, que le tocaba visitarlas, las llevó a clases incluso antes de asesinarlas, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy, muy claro que sí tenemos que explicarle a los niños, que aún cuando sea tu papá o cuando sea tu mamá, no te pueden o no te deben de lastimar ni en tu integridad física ni psicológicamente diciéndote humillaciones o cosas que te hagan sentir incómodo, inquieto, que te hagan sentir miedo, ¿sí? Es muy, muy bueno explicarles eso a los niños porque eso los va a proteger de que en algún momento, si el papá se enloquece o la mamá se enloquece, pues los niños creyendo y diciendo, no, pues es que es mi papá, yo tengo que obedecer o tengo que hacer, pero si tú ya les aclaraste, si tú ya les dijiste, no, porque si te está dañando, si te está lastimando, así sea tu papá o sea tu mamá,
no debe de hacerlo, no está correcto y no puedes permitirlo. Debes de correr, debes de gritar, debes de pedir ayuda o debes de llamarme o mandar un mensaje o X. Entonces, sí es sumamente importante este punto. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante en poner atención en nuestros hijos, ¿no? Si tu hijo no quiere ir con su papá y porque ya están divorciados, pues hay que investigar por qué no quiere ir, ¿no? Y hacerle caso y sobre todo poner atención en estos rasgos que se van mostrando poco a poco, Vianey. Sí, mira, hablando en cuanto al perfil del agresor, aquí es muy, muy importante que se preste atención a esto, porque bueno, puede ser, como ya hablamos, puede ser hombre o mujer, pero tienen características muy específicas que si tú te pones trucha, pues puedes identificarlos, ¿no? Y alcanzar a hacer algo y poner a salvo a tus hijos y a ti mismo. Son controladores por lo general, son personas que tienen tendencia agresiva o impulsiva, tienen dificultad para expresar lo que sienten, tienen baja tolerancia a la frustración. Esto es muy característico, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es lo que los va a llevar a hacer algo, ¿no? De lastimar a los niños. Esta intolerancia más bien a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando algo no les sale bien, cuando las cosas no están como ellos quieren, es como utilizan pues a los niños como un recurso más. Uh-huh. Entonces, por lo general, son personas que van a tener baja autoestima, que van a tener muchas inseguridades y puede ser que en apariencia, aguas con esto, en apariencia pueden ser personas normales, cualquier hombre de casa, cualquier mujer de casa, pero en su casa, dentro, en su privacidad, son completamente distintos, es decir, se transforman en el monstruo. O sea, puede ser un vecino muy amable, pero a la vez en su casa adentro puede estar siendo un monstruo, ¿no? Con sus hijos, con su familia. Entonces hay que tener, hay que prestar atención en esto. Y por lo general, antes de tener hijos, aguas con esto, porque los hijos, bueno, uno cree que los hijos, pues ya hay hijos, entonces ya eso remedia las cosas. No, antes de tener hijos, estas personas ya mostraban características en las que tenían una necesidad de controlar al otro, por lo que al tener hijos, pues los hijos se convierten solamente en una herramienta más, ¿sí? Para poder tener control y poder sobre las personas. Son vengativos y son rencorosos. Es curioso porque son personas controladoras, son personas que no les gusta perder, que yo creo que eso es un punto muy interesante. Es decir, si no estás conmigo, tú que fuiste mi pareja, si no estás conmigo, pues no estás con nadie, caray. Y te hago la vida imposible a través de nuestros hijos, a través de querer hacerte daño. Y son personas que ¿cómo pudiéramos decirlo? Que se enganchan, que se ensañan con su expareja. ¿Para qué? Para que no sean felices ellos. Sí, la verdad esto es súper triste, pero también súper enfermo. Sí. Esa es la característica principal, que es un grado muy, muy enfermo de violencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí hay que tener en cuenta que la violencia vicaria debe ser tomada muy en cuenta y muy en serio, porque un padre o una madre, por deseo de venganza, ¿sí?, puede lastimar de maneras inimaginables a sus propios hijos, ¿sí?, incluso llevarles a la muerte, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque sí sucede, está sucediendo, y no podemos simplemente taparnos los ojos y decir que no existe. Y si el padre o la madre ya te ha amenazado con que va a desaparecer a sus hijos, con que te va a dar donde más te duele, ponte listo o ponte lista, porque puede en cualquier momento hacerles de verdad daño a tus hijos. Y que claro, en el tema jurídico es muy importante, porque si ya hay algunos indicios como los que tú platicas, te ha mandado textos o ha dicho algo en contra de tus hijos, pues eso podría ser una restricción para que la ley prohíba que esta persona tenga a sus hijos a lo mejor en casa y las visitas sean en lugares o espacios públicos vigilados. Hay algo muy curioso, Vianey, que no me quiero ir sin tocar este tema, y es que en los 3 casos que tocamos esta mañana y que platicamos, y en la mayoría de los casos de violencia vicaria de hombre hacia mujer, resulta que normalmente cuando los padres asesinan a sus hijos, se suicidan. Normalmente tienden a suicidarse
porque imagínate si quedan vivos, no pueden con esta carga de saber lo que hicieron, ¿no? No tienen esa cara, vaya. Sí, definitivamente, pero yo creo que esto más que todo es lejos de la cara que pudieran dar, es simplemente que no quieren vivir consecuencias, no quieren tener consecuencias por sus acciones. Y esto nos habla de la frialdad con la que actúan. O sea, una persona que no quiere tener consecuencias, o sea, quiere decir que quiere hacer daño sin que tenga ninguna repercusión en su ser. Entonces, por eso es que se suicidan, ¿no? Es una cobardía más al final. Entonces, recuerda que si no haces a tiempo estas denuncias o si no te sales a tiempo de ahí, pues la vida de tus hijos puede estar en peligro, ¿no? Un tema triste, un tema frío, un tema cruel, porque es lo que menos podríamos esperar de aquellas personas que nos trajeron al mundo y que se supone nos deberían pues dar amor y guardia. Vianey, gracias por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar? Un gusto estar aquí, Axel. Muchísimas gracias a ti también. Bueno, me pueden encontrar en mi página de Facebook que se llama Cambiando Mi Ser y me pueden encontrar también en mi número de celular, ya sea por WhatsApp o llamada al 646-131-8117. Excelente, la psicóloga Vianey Uriarte esta mañana platicando sobre la violencia vicaria cuando los hijos son las víctimas. Ya regreso, mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.